Yahvé, Jehová, el Dios bíblico en juicio. Por José Alvarenga. En el día de hoy, seguiremos con el tema titulado Yahvé el más grande genocida. Al leer la Biblia de manera objetiva, es evidente que el Dios hebreo llamado Yahvé tiene un carácter belicoso, asesino y depravado, y está claro que él tiene un gran desamor por la humanidad. Vamos a leer y analizar la famosa historia del diluvio universal. Este será el tema de hoy. El diluvio universal. Vamos a empezar leyendo Génesis capítulo 6. Versos 5 al 7. Que dice lo siguiente. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles, y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Hasta aquí la lectura. Podemos notar fácilmente que este pasaje es un claro ejemplo de antropomorfismo y de contradicción interna con respecto al concepto del Dios judeocristiano. En efecto, en primer lugar, en él se olvida que ese Dios, por su omnipotencia y omnisciencia, debía conocer desde la eternidad el crecimiento de la maldad del hombre, pues él mismo la habría predeterminado y su omnisciencia le permitía tenerla presente en todo momento, por lo que es una contradicción decir que Yahvé se arrepintió de haber creado al hombre, como si solo a partir de aquel momento hubiera llegado a enterarse del crecimiento de dicha maldad. Ahora, veamos la garrafal contradicción en Números capítulo 23. Texto 19. Dice lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, repito. Dios no es hombre para que mienta. Es decir, Dios no puede mentir según este versículo. Y sigue diciendo el texto. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios tampoco se puede arrepentir según este versículo. Pero, ¿será cierto esto? Y concluye diciendo. Dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Fin de la cita. Una página web llamada God Questions comenta lo siguiente. A diferencia del hombre, Dios no comete errores, y no tiene ideas de último momento que lo lleven a cambiar de parecer. Pero, ¿será cierto lo que dice God Questions? Veamos. Hagamos una pregunta. ¿Cambia Dios de parecer? Repito. ¿Cambia Dios de parecer, se arrepiente? La respuesta que da la Biblia, número 1. Sí. Dios sí cambia de parecer. Lo dice Primera de Samuel capítulo 15. Versículos 10 al 11. Yahvé dirigió a Samuel su palabra, diciendo. Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, pues se aparta de mí y no hace lo que digo. Samuel se entristeció y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Hemos leído de la traducción Nácar Colunga. Lo ven, está clarito. Yahvé le manifiesta al supuesto profeta o vidente Samuel que está totalmente arrepentido de haber puesto a Saúl como rey de Israel. Entonces comprobamos evidentemente que Dios sí se arrepiente. Número 2. No. Dios no cambia de parecer. Dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 15. Verso 29. Que Yahvé no mentirá ni se arrepentirá. Porque no es hombre para que se arrepienta. Fin de la cita. Ahora, aquí vemos nuevamente, que se dice que Dios no se arrepiente, porque los únicos que tienen tal imperfección son los hijos de los hombres, a saber, los seres humanos, y si Dios no es hombre, pues lógicamente, Él nunca jamás podría arrepentirse. Pues los únicos que mienten, y se arrepienten, son los seres humanos imperfectos. Sigamos. Número 3. Respuesta. Sí. Dios sí se arrepiente. Dice la Biblia. Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hemos leído Primera de Samuel. Capítulo 15. Texto 35. ¿Cómo es entonces que Jehová no puede arrepentirse o cambiar de opinión? Nótese, estimado amigo, que estas tres citas son todas del mismo libro y del mismo capítulo. En otras palabras, la Biblia dice que Dios no puede arrepentirse y seguidamente nos dice que sí se arrepiente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Evidentemente, hay una contradicción aquí. Además, la Biblia nos dice en varias ocasiones que Dios se arrepintió como hemos leído anteriormente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Génesis, capítulo 6, versículo 6. Me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6. 7. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, 14. Etcétera, etcétera.
La perfección de los actos divinos sería incompatible con la idea de que en algunos de ellos, Dios se hubiera equivocado hasta el punto de que luego tuviera que arrepentirse de haberlos realizado, tal como se afirma en el pasaje del Génesis. El término arrepentirse, en su raíz significa cambiar de opinión. Le hago una pregunta, amigo cristiano. Según la Biblia, ¿su Dios se arrepiente o cambia de opinión? Imagínense que un Dios que supuestamente sabe todas las cosas, de principio a fin, venga y diga: me arrepiento de haber creado al ser humano. O sea, él está admitiendo que cometió un grave error al crear los seres humanos. En palabras sencillas, Dios está diciendo: rayos, no sé en qué estaba pensando, mejor no hubiera hecho al ser humano. Conteste esta pregunta, por favor, amigo creyente. Si su Dios es un ser perfecto que no comete errores, ¿por qué la humanidad le salió imperfecta? ¿Acaso ese era su brillante plan? ¿Cómo es entonces que Yahvé es un Dios perfecto? ¿Un Dios perfecto va a cometer errores, para luego arrepentirse de ellos? ¿Un Dios perfecto y omnisciente va a hacer algo, y luego cambiar de opinión? Claro que no. Un ser perfecto no comete errores. Y tampoco, un ser perfecto, va a crear personas, y darles vida, para luego ahogarlas o asesinarlas en un diluvio. Si Dios tiene poder para crear, y está en todas las partes a la vez, ¿por qué no eliminó solo a los que consideraría impuros a su gusto, utilizando su omnisciencia? Y si no tiene principio ni fin, y tiene todo el conocimiento, ¿no sabía lo que sucedería al crear el planeta Tierra, y al hombre? Y dicho sea de paso, es muy interesante analizar la sabia decisión de este Dios. ¿Cómo es posible que a Dios, que en teoría, es infinitamente sabio, omnisciente, su mejor idea es matar a todo el mundo? Creo que ni a mí, o a usted, estimado amigo, que somos unos desgraciados pecadores, se nos ocurriría semejante salvajada. ¿Qué haría usted para resolver este problema? ¿Haría lo mismo que hizo este Dios, o haría algo diferente? ¿Verdad que usted trataría de hacer algo diferente? Génesis capítulo 6. Versos 17 al 18. Dice: y he aquí que yo hago caer un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Traducción, Biblia textual. Muchas personas ingenuas e ignorantes dicen que Noé vino y predicó por mucho tiempo, mientras se construía el arca, pero las personas no le hicieron caso, no aceptaron su mensaje, y que hasta se burlaban de él, se reían a carcajadas de su predicación. Hasta que un día inesperado, vino el diluvio, y los arrasó a todos. Esto es lo que predican en las iglesias. Pero, lamentablemente, si analizamos más a detalle este relato, veremos que esta interpretación que le dan los cristianos, es una invención de cientos de años más adelante, en los escritos del Nuevo Testamento, en el cual se nombra a Noé, predicador de justicia. No obstante, le invito a leer, y analizar todo el relato desde Génesis capítulo 6, al capítulo 9. Y verá, que en ningún lugar, y en ningún momento, Dios le ordena a Noé, a predicarle a la demás gente. La verdad es que Noé, según el Génesis, nunca le predicó a esas personas para que se salvaran. Usted se preguntará ¿cómo lo sabemos? Pues, por la simple razón, de que antes de que Noé construyera la famosa arca, Dios le había prometido que solo él, Noé, y su familia, iban a entrar en el arca. Dios no le dijo, ni le prometió, que otras personas se iban, o se podían salvar. De hecho, según Génesis 6, 7, Dios decide acabar con todos, pero, en el verso 8, Dios decide que solo Noé es el único que puede salvarse. Si no me cree, compruébelo por usted mismo leyendo estos versículos. Génesis capítulo 6. Versículos 13 y 17 al 18. Dijo, pues, Dios a Noé, qué curioso, ¿verdad? Dios solo se le apareció a Noé, ¿por qué Dios no se le manifestó a todo el mundo? Así todo hubiera sido más fácil. Sigamos. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí, que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Lo ha notado bien? Solo esas 8 personas podían entrar en el arca, ni uno más, ni uno menos. El trato era solo con ellos. Génesis 7. 1, 13 y 23. Dijo luego Jehová a Noé:
Entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Lo ha leído bien? Solo ellos podían entrar, y sigue diciendo el texto. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Está más clarito que el agua. La Biblia no nos dice que los hijos de Noé y sus esposas fuesen buenos, solo dice que el único bueno era Noé. Por lo que podemos suponer que el resto de la tripulación que logra salvarse solo lo hace por ser familia de Noé, y no por méritos propios. Según el mismo Dios, el único bueno era Noé. Por lo tanto, para este Dios, los niños no son seres buenos o dignos. Recordemos que en el momento del diluvio, de seguro había cientos de niños en el mundo. ¿Dónde está la infinita sabiduría de Dios, que considera pecadores a los niños? Yo no creo que un niño sea pecador, además, si lo fuese, no creo que la solución sería asesinarlo. O en este caso, ahogarlo. Algunos creyentes dicen que Dios ya sabía que esos niños iban a ser malos en el futuro, y por eso, era mejor prevenir. ¿Qué clase de argumento es ese? ¿Dónde está el libre albedrío, del que tanto les encanta hablar a los cristianos? Lo que nos dicen estos sujetos, es que, la única opción que tenían estos niños era la de morir ahogados. Si esos niños tenían libre albedrío, se les debió haber dado una oportunidad para mejorar. Se les debió dar una elección, pero, no la tuvieron. Matarlos no es para nada, una solución amorosa, o inteligente. Le pregunto, amigo cristiano. ¿Por qué este Dios, solo tuvo la brillante idea de manifestarse a Noé, y no a los niños? Y claro, la excusa más común ante esta sabia decisión de Dios, de matar a los niños, es Dios sabe por qué lo hizo. O no podemos cuestionar las decisiones de Dios. Eso es como decir que Dios puede hacer lo que le venga en gana, y nosotros tenemos simplemente que aplaudirlo, y apoyarlo. Vaya Dios. Me atrevo a decir, que este fue el genocidio más grande que nos podamos imaginar. Jehová asesinó a todos los seres humanos, incluyendo a niños inocentes, recién nacidos, mujeres embarazadas, ancianos, etc. El morir ahogado, se considera una de las muertes más horribles que puedan existir. Sí amigos, morir ahogado es una tortura. Yo tuve la experiencia de casi morir ahogado, y es horrible. Estuve casi 2 meses, para recuperarme de ese susto, pero hay gente, que ni se recupera de ese trauma. Morir ahogado toma tiempo. Según los expertos, unos 2 o 3 minutos, se lucha para no morir. Hasta que ya no aguantas más. Y por más que quieras seguir luchando por tu vida, no podrás salvarla, tienes pánico. Estás asustado, sofocado y desesperado. No quieres morir. Pero, por más que te esfuerces, ya estás débil. Por la falta de oxígeno. Y tu vida poco a poco se va desvaneciendo. Soy perfectamente consciente de lo que está ocurriendo. Y es desesperante, solo quieres luchar por tomar aire, mientras te refundes cada vez más en el fondo de agua. El sufrimiento es inexplicable, el terror es grande. Qué raro que al tal Dios, justo, sabio y omnisciente, creador del universo y todo lo que hay en él, se le venga semejante idea tan salvaje a la cabeza. Hubiese sido más justo y preferible que dicho Dios les provocase un ataque al corazón a los rebeldes y perversos, antes que ahogar a mujeres embarazadas, bebés, infantes, niños y niñas. Imagínense a esos miles de niños y recién nacidos, llorando, gritando, y asfixiándose dentro de la gran inundación. Por favor, imagínense a los pobres ancianos, y a las mujeres embarazadas tratando de luchar para no morir ahogados. Ellos, me imagino, salen corriendo a los montes, a las montañas más altas, creyendo que pueden escapar. Otros, se suben a los gigantescos árboles. El bullicio es terrible, pero, sus esfuerzos son en vano. Hágase una idea de cómo los pobres pajaritos estaban tratando de volar con esa terrible lluvia que a toneladas les cae encima. Ellos luchan y siguen aleteando por más cansados que estén, porque no quieren pararse y caer en esa inmensa inundación, para no morir ahogados como los demás animales. Lastimosamente, para los pobres pajaritos, se les mojaron las plumas, y ya no pueden seguir volando, así que caen en picada hacia la espantosa inundación. Son millones de aves las que murieron. Imagínense también los pataleos y los relinchos de los caballos, y todos los berrinches y aullidos de todos los cientos de miles de animales que están muriendo ahogados.
conejitos, ovejitas, vaquitas, cabritas, perritos, gatitos, pollitos, etc. Todos están siendo asesinados por este Dios llamado Yahvé. Ellos, los animales, también corren, tratan de escapar, luchan por su vida. Mientras que este Dios de amor y lleno de misericordia, solo los escucha gritar, ladrar, chillar, relinchar, cantar, bramar, es un bullicio enorme, y este Dios amoroso y misericordioso, solamente observa cómo están muriendo ahogados uno por uno, él pudiendo evitar esta terrible y horrible tragedia no lo hace. Supongamos que Dios hizo bien en matar a toda la población del mundo. ¿Por qué eliminar también a los animales? ¿Qué culpa tienen los animales de que la gente se volviese mala? Es como decir, como enfermaron las gallinas, voy a quemar toda la granja. Es ridículo, ¿verdad? A Yahvé le importa un carajo la vida humana, animal y vegetal, porque él fue quien los mató. Recuerde que fue Yahvé quien envió el diluvio, él fue quien los asesinó, ahogándolos, él fue quien planeó todo esto, y lo ejecutó. Yahvé, Jehová es una pesadilla. Veamos este ejemplo, para comprender mejor la personalidad siniestra de este Dios. Imagínese que yo, esté enojado con mi vecino, no me llevo con él, me cae gordo ese tipo, nos aborrecemos mutuamente, y a este fastidioso vecino, se le escapó su querida mascota, su perro, y dicho perro se mete en el solar de mi casa. Y veo que el perro de mi vecino está en mi solar, aprovecho la situación, y agarro una pistola, y asesino al perro disparándole en la cabeza, y todo esto lo hago por el simple hecho de estar enojado con mi vecino. ¿Es correcto que yo haga eso? Pues eso es exactamente lo que Diosito hizo con todos esos animales. Este Dios sin duda odia a los animales, o quizá no le interesan, sea como sea, está claro que los animales no le hicieron nada a Yahvé, el asunto era con los seres humanos pecadores e incorregibles, y no con los animales. Leamos ahora una publicación en la página God Questions, tratando este mismo tema. Dice: el diluvio fue justo porque Dios lo ordenó, y Dios es justo. El Señor mi fortaleza es recto, y en él no hay injusticia. Salmo 92, 15. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Salmo 89, 14. Dios siempre hace lo correcto. Sus decretos y juicios son siempre justos. Si él decretó que iba a haber un diluvio universal, entonces, él fue justo en hacerlo, no importa lo que digan los escépticos. Fin de la cita. Claro, y nosotros vamos a ser tan tontos como para comernos este cuento. No, amigos, este castigo del supuesto diluvio universal, tal como lo hemos estado analizando aquí, no fue para nada justo, fue totalmente injusto. Hasta usted sabe muy bien que es así, una parte de usted, hablo de su conciencia, su lógica, su sentido común, le dice en el fondo, que esto que hizo Yahvé está mal. Pero, como tiene un miedo religioso mental, usted seguramente dice, o puede decir: no, yo no puedo decir que Diosito es injusto, porque me va a castigar si lo hago, o me podría caer una maldición si dudo de su justicia. Es mejor que deje de estar pensando, y utilizando la lógica, y siga la corriente tradicional de que Dios sabe lo que hace. Si él quiso matar a toda esa gente, pues está bueno que lo haya hecho. De todas maneras, Dios puede hacer todo lo que él quiera, y si lo hace es porque está bien. Yo simplemente soy un tarado que no sabe nada, yo no soy nadie, no tengo el derecho de pensar más allá de lo que se nos ha enseñado en la iglesia, etc. Ahora, hágame el favor de imaginarse que yo agarro a un conejito de esos tan bonitos que ve por internet, lo dejo dentro de mi casa, mientras yo voy a comprar, pero, el conejito me comió unas lechugas que tenía guardadas, el conejito cometió un error al haberme comido mis lechugas, así que me enojo mucho con él, y lo meto a un tonel o una pila llena de agua, para ahogarlo. Y usted está viendo cómo el conejito sufre, y patalea para librarse de mí. Sin embargo, mi plan es ahogarlo, así que yo lo refundo dentro del agua cada vez más y más, hasta que se muera. Y todo esto lo hago porque quiero hacerlo, porque estoy enojado, y tengo todo el derecho de hacerlo, porque el conejito es mío, y yo puedo hacer con este conejo lo que se me venga en gana. Usted sin duda, pensaría que soy un desquiciado mental, una persona horrenda y asquerosa. Le pregunto: ¿me consideraría una persona buena y amorosa si hago esto? Al haber asesinado al perro del vecino, y al conejito, ¿me consideraría una persona justa y buena? Desde luego que no. Pues en parte, esto fue lo que Dios hizo. Amigo cristiano, ¿nunca ha pensado que si Dios es todopoderoso, ¿por qué simplemente no desapareció el mal del mundo? O quizá, ¿por qué no eliminó solo a la gente mala, dejando vivos a los niños, animales, y plantas? Recuerde, Dios es todopoderoso, lo hubiese podido hacer si así lo hubiese deseado. ¿Por qué no lo hizo entonces?
¿Cuál es su excusa ahora? Y en realidad, el diluvio no sirvió para nada, porque si Dios sabía que el mal no sería erradicado con el diluvio, entonces, ¿por qué razón envió el diluvio? ¿Acaso Dios no sabía que el mundo se volvería malo de nuevo? ¿De qué sirvió todo esto del diluvio, si al tiempo, las cosas fueron iguales, o peor de cómo lo eran antes? ¿De qué le sirve a Dios el poder de la omnisciencia, si no lo utiliza? Su plan de quitar y erradicar la maldad y el pecado en el mundo antiguo, a través del diluvio, fue un fracaso. ¿Quién podría pensar que Yahvé o Jehová sea un Dios inteligente y omnisciente? ¿Cómo puede usted adorar y admirar a un Dios que asesinó a tantas personas, a cientos de niños inocentes? Que alguien me explique. Hasta la próxima.